Sí, ese soy yo, Benito Juárez, y los que están presenciando este video son muy afortunados porque he venido del pasado a contarles un poco de mi vida. Nací el 21 de marzo de 1806 en un pueblo llamado San Pablo Guelatao, en Oaxaca. No tuve la fortuna de haber conocido a mis padres y murieron cuando tenía solo 3 años, así que quedé bajo el cuidado de mi tío Bernardino Juárez. Mis padres no me dejaron ningún patrimonio y es por eso que me dediqué a los labores del campo. Mi tío de vez en cuando me enseñaba a leer en algunos momentos y me decía que la gente pobre como nosotros era muy difícil que obtuviera una carrera científica que no fuese eclesiástica, y eso despertó un deseo en mí de aprender. Yo creía que solo si iba a la ciudad podría tener la oportunidad de estudiar, y aunque me costaba trabajo separarme de mi tío, el 17 de diciembre de 1818, a los 12 años, me fugué de mi casa y marché a la ciudad. Me recibió don Antonio Sala, pero apenas escribía y me presenté con el maestro José Domingo González y me dijo que presentara mi plana. Al presentarla, como no era perfecta, me mandó castigar y me molestó que los pobres como yo estuviéramos en un departamento diferente y con maestros que ni siquiera les placía enseñar. Decidí separarme de la escuela, pero siempre veía salir a estudiantes del colegio seminario de la ciudad para estudiar la carrera de eclesiástico, y recordé los consejos de mi tío que él deseaba que fuera un eclesiástico de profesión. Y el día 18 de octubre de 1821 entré a estudiar gramática latina al seminario en calidad de campense y me gradué en el año de 1823. Después tuve que esperar un año para estudiar filosofía, pero antes tuve que convencer a mi tío, ya que él deseaba que estudiara teología, pero al final pude convencerlo y en 1827 concluí el curso de artes con excelencia. Sí, realmente era muy aplicado. En mi vida ya se habían presentado acontecimientos grandes en la nación, como la Guerra de Independencia, pero como saben siempre hay alguien que abusa de la confianza e Iturbide se proclamó emperador, pero a los pocos meses lo obligaron a abandonar el puesto. Pero desde ese momento todos sabían que habría una gran lucha entre el Partido Liberal y el Conservador. Esto generalmente pasó en el año de 1827. En Oaxaca, donde yo vivía, se analizaron todos los hechos y el Congreso aprobó a varios diputados y senadores del Partido Liberal que favorecían la libertad y se fundó un colegio civil que se llamó Instituto de Ciencias y Artes. Y en 1827 el doctor don José Juan Canseco dio un discurso tan inspirador de pertenecer al instituto que muchos del seminario, incluyéndome, optamos por pasar al instituto. Y yo en 1828 comencé a estudiar jurisprudencia y en 1831 concluí mi curso. Pero algo que me dio mucho gusto fue que en el año 1834 fui aprobado y oficialmente era un abogado, y a los pocos días me nombraron magistrado interino de la misma Corte de Justicia. En estos días hubo un motín llamado Revolución de Jalisco y fui perseguido por revoltosos, pero yo no dije nada. Pero lo que no sabían es que esos días estuvo de locos, y se los resumiré en varios puntos. El 25 de 1853 fui a Ixtlán a promover una diligencia judicial y me marché. Luego fui aprehendido y a las 2 horas se presentó una orden donde se me confinaba de la villa de Jalapa y el día 28 salí escoltado. El 4 de junio llegué a Tehuacán y por fin se retiró la escolta. Sí, casi estaban en el baño conmigo. El día 25 de junio llegué a Jalapa, pero no me dejaban de vigilar las tropas del gobierno de Santa Anna. Lo sé, es que estoy muy guapo. De ahí me fui a Puebla, donde fui aprehendido por el hijo de Santa Anna, prácticamente incomunicado, hasta el 5 de octubre. En ese entonces se acercaban las fuerzas Estados Unidos del Norte y el gobierno quería hipotecar bienes que administraba el clero para los recursos de la guerra, y el 11 de enero se aprobó esta ley y desde ahí el clero se organizó para destruir el gobierno de Valentín Gómez Farías, que lo consideraban como el jefe del Partido Liberal, y finalmente fue destituido de la vicepresidencia. En Oaxaca, el 23 de noviembre tuvimos un movimiento de éxito y el licenciado Marco Pérez me nombró gobernador interino del estado hasta 1848, que fui reelecto y por eso concluí este papel hasta 1850. Era necesario elegir a los diputados, pero por obvias razones querían excluir al clero.
Sin embargo, unos decían que sí y otros que no, y el gabinete estaba muy entorpecido. Entonces era preciso reorganizar la administración pública. Pero el señor Prieto y yo queríamos salirnos, pero continuamos porque teníamos la esperanza de iniciar alguna reforma para mejorar el país. Mientras pasaban distintos sucesos, me ocupé de trabajar la ley de administración de justicia, reformando las leyes, pero era muy difícil hacer algo por las circunstancias y solo logré extinguir el fuero eclesiástico en el ramo civil. Sin embargo, el 23 de noviembre de 1855, Juan Álvarez aprobó mi proyecto y se publicó como Ley General sobre la Administración de Justicia. Esto fue la gota que derramó el vaso, que desafió a las clases privilegiadas y querían detener el curso de aquella ley. Y el señor Álvarez tomó la decisión de entregar el mando a Ignacio Comonfort. Eso significaba una nueva administración, y sí me invitó a que siguiera prestando mis servicios yendo a restablecer el orden en Oaxaca. Luego recibí una orden de destierro para Europa, pero yo me encontraba enfermo, pero al gobernador le valió y que agarra mi equipaje para llevarme al buque. El día 29 de diciembre ya me encontraba en Nueva Orleans, pero después salí a Acapulco, que actualmente es Cagapulco, pero bueno, eso no importa. Me dirigí ahí a prestar mis servicios para ir contra el gobierno de López de Santa Anna, y eso me motivó a emitir una carta invitándolos a tener un gobierno de libertad e igualdad. Esto ocurre una gran sorpresa, y Antonio López de Santa Anna decide abandonar la República. Y obviamente todos los liberales querían celebrarlo y me pidieron que redactara un artículo, pero no se me hacía congruente porque para mí el plan de Utah no debía ser proclamado, y esa revolución había sido totalmente falsa. Diego Álvarez estuvo de acuerdo conmigo y desaprobó el plan, aunque no les voy a negar que hubo varios que se acercaron a él para persuadirlo, pero no se terminaban retirando porque quedaban convencidos de que era insostenible la presidencia de Carrera por haberse establecido contra el voto nacional. Diego Álvarez continuó y formó un consejo donde existiría un representante por cada estado, y yo fui, obviamente, el representante de Oaxaca. Después de esto, fue elegido como presidente de la nación el general Juan Álvarez, y formó su gabinete, el cual me nombró como ministro de Justicia e Instrucción Pública. Comencé mi administración levantando y organizando la Guardia Nacional y me propuse a conservar la paz del Estado, tan solo siendo gobernador, pero el espíritu de libertad que reinaba y que se avivaba con el recuerdo del gobierno de Santa Anna era muy difícil mantener un orden. En ese mismo año entró la ley de desamortización de los bienes que administraba el clero y creí que mi deber era hacer que se cumpliera esta ley, pero no solo con medidas del resorte de la autoridad, sino con el ejemplo. En 1857 se publicó la Constitución Política de la Nación y quería ser el primero en ponerla en práctica. Era muy importante que los estados se encontraran organizados y la mayoría lo entendió y fui electo gobernador constitucional de Oaxaca por medio de elección directa. Era costumbre en el estado que cuando un gobernador tomaba posesión, salían a recibirlo los canónigos, aprovechando para promover un escándalo, y aunque yo contaba con fuerzas suficientes para hacerme respetar, omití la asistencia a los canónigos. Pero aclaro, no fue por miedo, sino por la convicción que tenía que los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad. Esto para mí fue muy plausible, porque se tenía la mala costumbre que había que los gobernantes tenían la costumbre de asistir a las procesiones en lugar de emplear trabajos útiles en la sociedad, y además pensé que no ejercía ninguna función eclesiástica, así que evité el escándalo y pensándolo bien, muchos gobernantes solo lo hacían por vanidad y ostentación, y creo que la respetabilidad de un gobernante viene de la ley y de su recto de proceder y no de trajes ni de aparatos militares propios solo para reyes de teatro. Bueno muchachos, esto fue solo un poco de mi vida, pero créanme que lo demás se viene bueno. Continuará.